y ganarte $2,000 al mes en comisión. Lo que vas a hacer es conseguir los clientes desde que no sabían que iban a ser clientes. ¿Qué te parece? No tenía deudas, pero no tenía ahorros. Pude comprar mi primera vivienda de inversión. Primero cambió mi forma de manejar el dinero. Con una meta para ganarte en el 2024 $24,000 con comisiones en bienes raíces. Elizabeth tiene un trabajo en una empresa grande y tiene muy poco tiempo. Y hoy, hablando de estrategias ofensivas, de cómo ganar más dinero, descubrió una herramienta o una forma que muchas personas tienen a su alcance para ganar dinero, haciendo algo que a ella le gusta. Hoy hablamos con Elizabeth de cómo ella puede crear un negocio prácticamente sin dinero, haciendo algo que a ella le gusta, algo que no tiene riesgo, que encaja con su trabajo y que le va a permitir lograr su libertad financiera. Este episodio realmente es una clase de cómo potencializar recursos que tú no sabes que tienes para crear ingresos adicionales. No te lo pierdas. Y sabes, si te gusta mi información, suscríbete a mi canal y ponle me gusta porque nos ayuda a llegar a más personas maravillosas como tú. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿bien y tú? Muy bien, ¿en qué ciudad estás tú? Santiago de Chile. ¿Cuántos años tienes? 35 años, soltera, sin hijos. Sin hijos, oh bueno. ¿Y qué haces? Soy ingeniero civil eléctrico que trabaja para una multinacional. ¿En qué cambió tu vida con el programa, Elizabeth? Primero cambió mi forma de manejar el dinero. Yo antes todo lo que ganaba lo gastaba. No tenía deudas, pero no tenía ahorros. Entonces, con el curso aprendí a manejar mi dinero, a ahorrar, y con estos ahorros pude comprar mi primera vivienda de inversión. ¿Y qué compraste? Una casa en la villa de al lado de donde vivo yo actualmente, porque de acuerdo a lo que nosotros vimos en los cursos, teníamos que enfocarnos en lugares muy cercanos a donde nosotros vivimos para poder administrar la propiedad finalmente, que es lo que hay que hacer. Entonces empecé a buscar en el área y he encontrado muchas ofertas y buenas opciones, pero no tengo tanto dinero para ir comprando todas las opciones que me aparecen por el camino, así que tengo que elegir con pinza. ¿Qué porcentaje de tu salario estás ahorrando ahora? El 30%. ¿Y esta propiedad la compraste con financiación del banco o sin? Sí, con un crédito hipotecario. ¿Qué porcentaje diste de cuota inicial? 25% de pie. ¿Cuánto te gastas consiguiendo el 25% para una propiedad como esta? ¿Cuánto me demoro en ahorrarlo? Como un año. ¿Cuánto flujo positivo te da esta propiedad? $150 aproximadamente. ¿Cuántas propiedades necesitas para tener tu libertad financiera? 17 de las mismas características. Ahora yo te quiero preguntar lo siguiente. Vamos a empezar a dividir en lo que hablamos en el libro del inmueble al año. ¿Ya lo leíste o no? No he tenido el gusto de leerlo todavía. Te invito a que lo pidas en Amazon. Hablo de estrategias defensivas y estrategias ofensivas. Entonces, estrategias defensivas son cómo yo puedo ahorrar, gastar menos. Sí. Y la segunda es las estrategias ofensivas, cómo puedo ganar más con lo que tengo, ¿cierto? Sin violar tus leyes de trabajo ni tus acuerdos laborales. Entonces yo te quiero preguntar esto. Ya estás ahorrando el 30%, que es bastante de tu salario. ¿Qué podrías hacer tú si hay algo que puedes hacer para bajar tus gastos? Bueno, ya hice un gran esfuerzo. Es que tampoco quiero bajar mi calidad de vida. ¿Qué tendría que hacer yo? Buscar nuevos ingresos. Listo, ya hiciste lo máximo porque es que ahorrar el 30% es muy meritorio, estoy de acuerdo. ¿Qué podrías hacer tú para generar más ingresos sin que eso te afecte la calidad de tu trabajo, ni viole tu acuerdo con tu empresa, ni nada de esa cuestión? Hasta ahora no tengo la respuesta. Bueno, pero por ejemplo, si yo te dijera a ti, y a lo mejor no me tienes que concretar concretamente, pero Elisa, tienes que ganarte el 10% más de tu ingreso mensual. ¿Podrías? Como me metí en el curso, tengo herramientas, lo he conversado con mis compañeros, me han solicitado ayudarlos a vender sus departamentos. Entonces, estoy esperando poder vender uno para ganar un poquito más del 10%. O sea que ya me dijiste una cosa, bienes raíces. Listo, sí. Perfecto. Entonces yo te voy a decir esto. ¿Cómo eres tú con el internet? No, bien. Y si no lo sé, lo aprendo. Listo.
Entonces, ¿por qué no te educas en aprender a vender bienes raíces por internet? O sea, porque en últimas, los bienes raíces no se venden por dos cosas. No se venden o porque están muy caros o porque no se han mercadeado bien. Y por otro lado, una cosa que tú podrías hacer pequeños cursos con tu empresa, con tus amigos. Si tú vas a decir, bueno, voy a enseñar a personas a organizar sus vidas financieras para comprar bienes raíces. Y tú haces una charla, digamos, en tu apartamento. Ese es tu apartamento donde estás, ¿cierto? Y una Sí. charla cada 2 semanas, invitas a 10 personas, a 5 personas, no importa. Y tú les hablas, bueno, y mira las finanzas y les hablas de lo que tú has aprendido y les dices, bueno, vamos a hacer un compromiso para comprar bienes raíces y podrías empezar a educar personas desde ahí y organizas algo simple para educar a las personas para que compren su primera propiedad. ¿Qué te parece eso? Me parece ideal, sí, es una buena opción. Lo que vas a hacer es conseguir los clientes desde que no sabían que iban a ser clientes. ¿Qué te parece eso? Perfecto, ya entiendo el concepto de Sí, la charla, ya. ¿Cuántas personas hay en tu empresa? 1000. Más de 1000. Mire, exacto. Si tú vas a recursos humanos y tú les das a la persona de recursos humanos, mira, yo aprendí esto y me gustaría ayudar en la empresa a gente que quiera aprender y no voy a cobrar nada, quiero hacer como una reunión semanal con personas para enseñarles cómo comprar su casa y cómo manejar mejor sus finanzas. Y tú haces unas reuniones con ellos y empiezas a decirles, y tú lo que dices es, bueno, lo único es, si usted va a comprar, entonces le agradezco, y no se lo dice en la primera sesión, que entonces lo compre a través de mí. ¿Qué te parece eso? Ideal. Sí. ¿Difícil eso? No, es que no se me había ocurrido. Había conversado con mis compañeros y ellos me dijeron, Eli, tú ya sabes harto de bienes raíces, ¿por qué no te dedicas a vender las propiedades que nadie quiere tomar para venderlas? Porque son muy baratas para los realtors chilenos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Eso es una cosa. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a aprender al mismo tiempo. Entre la persona, el cliente y la propiedad que ya tengo y ya sé que existe. Esa es la idea, hacer el match, ¿o no? Exactamente. Pero tú al mismo tiempo vas aprendiendo cómo, por ejemplo, cómo publicar, creo que hay unos módulos en la mentoría, cómo hacer unas fotos, cómo publicarlas y todo eso. Sí, tú puedes aprender cómo hacer las fotos y hacer un buen video que tú misma lo puedes hacer para publicar, porque en última, si tú miras los avisos de una página de bienes raíces, qué horribles, ¿no? Es que son oscuros o una pared mal pintada, ¿cierto? Todo tiene su gracia, ¿cierto? Por ejemplo, hasta como yo que somos los feos, pues, pero si hay alguna forma de que uno se vea mejorcito, que se luzca, siempre hay una posibilidad. Entonces, ¿cómo tomar fotos adecuadas? ¿Cómo publicarlas? Mira lo que se llama el copy, que es qué es lo que dice en una propiedad que la gente ve el aviso. Entonces no dice 3 cuartos, 2 habitaciones, barrio tal. El otro, acogedor apartamento en una esquina junto al parque, no sé cuál, ¿cierto? Con vista, no sé qué, pequeño, ¿cierto? Acogedor, de no sé qué, perfecto para una persona. Utiliza esos calificativos que hace que el aviso sea más sexy. Y tú puedes aprender eso, son técnicas. Y vas aprendiendo y vas poniendo tus avisos y lo que haces es que pones que te manden un texto porque tú tienes un trabajo y esa es tu prioridad y lo que tú quieres es cuidar tu trabajo. Por favor, mándeme un texto y el mismo WhatsApp tiene forma, el business de que te contesta automáticamente. Un promedio de una propiedad, ¿cuánto vale allá en las que tú estás pensando? $100,000, $50,000. Exacto, $100,000. ¿Cuál es la comisión para un agente? El 2%. O sea, $2,000. Dime una cosa, ¿qué posibilidades con lo que yo estoy diciendo es que tú vendas una propiedad al mes? No desde el mes entrante, sino, por ejemplo, desde dentro de 3 meses. Vamos a decir que a partir de enero, tú ahorita vas a organizar la base. A partir de enero, una propiedad al mes. ¿Qué tal? Ideal. Es que las bases y el estudio que tú me dices, yo ya lo he hecho. Yo tengo una publicación tal cual como dices tú. Incluso la propia dueña del departamento me dice, no sé cómo se te ocurrió mostrar esto, mostrar estas otras cosas. El texto está súper bien explicado, pero me falta el puntapié para tirarlo a las redes. ¿Qué posibilidades hay de 1 a 10 de que tú en enero empieces a vender una propiedad y ganarte $2,000 al mes en comisión? Es muy probable. Y podrías hacer varias cosas con tu empresa, ¿cierto? Porque muchas empresas se preocupan por el bienestar financiero de la gente. Entonces tú puedes, por ejemplo,
hacer un pequeño artículo sobre organización financiera y mandarlo. Todo pide permiso y las aprobaciones y cumple todas las reglas de tu empresa, porque lo que se trata es que tú trabajes en equipo con la empresa en la medida en que ellos estén abiertos a esto, ¿cierto? Pero tú te imaginas si tú reúnes 5 personas y les vas ayudando a mejorar su vida financiera a 10 personas y mantienes tu trabajo, pero al mismo tiempo vas haciendo esto. Mira, puedes hacer 2 reuniones, una en tu empresa con la gente de la empresa y otra en tu apartamento o en otro lugar, en el lugar comunal de tu edificio. Y lo que haces es que la promueves en línea. Clase sobre cómo prepararse para comprar un bien raíz. Gratis. Tú vas a decir, ¿por qué doy gratis esto? Doy gratis porque mi objetivo es ayudarle a la gente a comprar bienes raíces y ganarme mi comisión. Y tú lo dices de frente, ¿me entiendes? Porque entonces yo lo que estoy buscando son prospectos de personas serias que quieran educarse. No me importa si nos gastamos 6 meses en prepararlos, pero yo les puedo ayudar para prepararse y no solamente es para comprar, sino para comprar bien y organizar sus finanzas personales. ¿Qué opinas de eso? Y no se me había ocurrido. Y varias de mis compañeras me dijeron, deberías enseñarlo. Entonces mira esto. Si tú ahorras ahora $600, $700, ¿y te imaginas ahorrar 2,000 más? Podrías comprar 2 propiedades al año, ¿no? ¿Lo puedes hacer? Y claramente sí. Si es que logro juntar ese dinero y mes a mes voy vendiendo una casa, un departamento, sí podría lograrlo. Un momentico, ¿cómo así que si logro juntar ese dinero? ¿Hay duda de que lo vas a lograr? No, lo voy a lograr. Ahora, ¿que va a ser fácil? Seguro que no, vas a tener dificultades, pero lo puedes hacer. ¿Tú tienes cara de terca o no? Sí. Cuando empecé con el curso de bienes raíces, también hice un curso de decoración de interiores. Entonces también tengo el match. Si alguien quiere comprar la casa vacía, yo podría también ofrecerle el servicio de decoración. Pero yo te digo una cosa, no te metas ahí, es un dolor de cabeza, eso no vale la pena. Que tú le ayudes a la gente eventualmente. ¿Para qué te sirve eso? Mira, por ejemplo, hay propiedades que tienen un detalle horrible que hace que la propiedad sea horrible, ¿cierto? Y que si tú tumbas una pared o reformas un poquito un baño, entonces haces que todo cambie. Más bien utiliza ese talento para embellecer en el concepto de la foto. Ni siquiera tienes que tocar la propiedad, sino embellecer la apariencia desde la forma como tú lo ves, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué te parece eso? Súper bien. Hay una empresa que desde un amigo mío que se llama Funneler Pro, Funneler. Y lo que hace son embudos, y son embudos que le ayudan a las personas a ir de un lugar a otro, ¿cierto? Cuando uno hace clic en un anuncio, lo lleva a un PDF y ese PDF lo lleva a una lista de emails y esa lista de emails lo lleva a que le hagan una oferta. ¿De acuerdo? Entonces tú podrías, por ejemplo, crear un embudo de personas interesadas en comprar propiedades ahí en el área en donde estás, en la misma comuna en donde ustedes están, y especialízate, bienes raíces en la comuna de tal, porque eso hace que tú vas a tener más fuerza, no enfócate en una sola cosa, porque vas te va a volver fuerte. Mira, yo vivo en una zona de Orlando, es un condominio muy bonito realmente, y hay una señora hindú que es el 90% de las casas las vende ella. Y la señora ni siquiera es que no tiene nada especial, es una señora súper humilde, súper sencilla, pero es un ser humano divino y todo el mundo confía en ella. Y saben que si alguien va a vender la casa, tienen que preguntarle a ella porque ella sabe cuánto vale, sabe cómo hacerlo, se especializa. Entonces tú te especializas en esa comuna y empiezas desde el principio, porque es lo que me queda fácil geográficamente. Porque tu prioridad es tu empleo, ¿entiendes? Tú tienes que hacer esto manteniendo la integridad de tu negocio, de tu empleo y de tu trabajo y todo eso. Entonces tú comienzas y puedes traer gente a hacer pequeños blogs sobre cómo comprar en la comuna de tal, ¿cierto? Las oportunidades de tal. ¿Qué está pasando con los precios en la comuna de tal? Y vas poniendo y la gente te va conociendo. Y al final pones Elizabeth, bla, 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 le ayudo a comprar o a vender su propiedad en la comuna de tal. Y eso te va a hacer especial. La última frase no la tenía considerada, porque tengo un Instagram y un Facebook de que hice para ayudar a vender esta propiedad a mi amiga. Se llama Propiedad con Estilo, que la idea era vender y además dar este plus de diseñar. Propiedad con seguridad y estilo. Porque tú lo que le vas a decir a la gente, mire, mi concepto es ayudar a las personas a que compren propiedades que sean buen negocio para ellos. No solamente que compren propiedades, sino que sean buen negocio, que les ayude
a que si ellos no quieren después la propiedad haya sido un buen activo. Y además, ¿sabes qué va a pasar con eso? Que va a llegar la señora que va a vender y que te puede dar financiación del dueño. Porque tú lo que necesitas es financiación para la cuota inicial, porque la otra la consigues con el banco. Sí. Entonces, empezar a crecer tu cabecita y hacer un plan, porque sabes que la mayoría de las personas el problema que tienen es que no tienen planes. Es que es difícil hacerse un plan. Fíjate una cosa, si tú tienes una decisión clara, el plan lo haces. Cuando yo comencé a hablar contigo, tú estabas en el pensamiento, yo no puedo hacer nada porque mi empresa es muy exigente y yo no voy a arriesgar mi trabajo. Y me parece que es muy inteligente lo que estás diciendo. Pero lo que estabas haciendo era poner una pared. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para hacer esto manteniendo estos valores? Estoy seguro que en tu empresa tú haces muchos planes. No tantos, pero sí. Cuando haces un proyecto, ¿eso no es un plan? Es que en el caso mío, yo reviso proyectos. Bueno, para revisar debes entender qué es un buen proyecto y un mal proyecto. Sí. Bueno, entonces, ¿sabes hacer un proyecto? Sí, sí sé hacerlo también. Vas a hacer un proyecto como si fuera tu jefe y te va a decir, Elizabeth, por favor, nos acaban de comprar una compañía gringa muy grande y nos pidieron crear una división de bienes raíces en la comuna de Fliflifla. Y como tú vives en la comuna de Fliflifla, te voy a poder que tú me prepares un proyecto de cómo esta división puede ganar $36,000 a $40,000 al año en comisiones. Y por favor, no puede utilizar su tiempo de 8 a 5 porque ese es el tiempo de la empresa. Y por favor, no tiene más recursos que los salones. Es solamente que usted la van a probar. ¿Tú qué harías? Hacer una estrategia desde cero. Planificar. ¿Y lo vas a hacer? Sí. Ok, y vas a hacer esa estrategia, mira, la vas a hacer, pero te vas a tomar en serio con todos los motivos, las fortalezas, las debilidades, los números, el plan, el presupuesto de ingresos y egresos con una meta para ganarte en el 2024 $24,000 con comisiones en bienes raíces. Sí, es posible, sí. No, un momentico, ¿es posible o es seguro? Es seguro, es seguro. Porque yo lo que estoy diciendo es porque sé que tú lo puedes hacer. Si tú te enfocas, tú vas a encontrar cómo hacerlo. ¿Tienes cómo ganarte $36,000 al año? Sí. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú haces eso? Bueno, el plan que tenía de las 17 casas, que era una al año, va a cambiar. Así que puede ser eso mucho más acelerado o pensar en otro tipo de propiedades que con ese monto para el pie, como va a ser más grande, podría comprar otro tipo de propiedades, departamentos. Pero haciendo los números o pequeños. Sí, no, todo el rato mira, haciendo los números. En el plan que tú me das, el objetivo del plan no es ganar $24,000. Es crear ingresos pasivos por $2,500, ¿entiendes? Entonces, tú me tienes que decir en ese plan cómo vas a ganar de aquí a 3 años o a 5 años $2,500 de ingreso pasivo. Pero me vas a aterrizar. Eso implica comprar tantos apartamentos, ¿cierto? Entonces, el primer año voy a comprar 2 que me van a dar esto, el segundo año voy a comprar eso. No me haga eso como si fuera para su mamá, sino para su jefe, el peor, el más exigente, el más pesado, ¿entiendes? Obviamente no es ninguno de los que está viendo esto, porque todos... Entonces, sí, y si tú eres capaz de ganarte en el primer año $24,000, ¿qué posibilidades hay de que en el segundo año crezcas tu negocio? 50% de probabilidad de poder... ¿Cierto? Porque ya tienes experiencia, ya vas a tener una base de clientes, ya vas a tener un momentum. ¿Ah? ¿Qué te parece eso? Sí, buenísimo. Aunque aquí en la comuna hay harta competencia de realtors. Yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años, que fui a visitar a un tío mío que era un abogado famosísimo en Colombia. Yo ni lo conocía, pero era el tipo así, eso le decían el maestro. Tenía una oficina así que parecía un ferrocarril grandísimo, como con 5 sofás y libros por todas partes, porque él escribía libros. Y yo me paro todo inseguro junto a mi tío con ese... Sí, porque yo era un muchacho más pobre que una rata, no tenía nada. Y yo voy a ver a mi tío que me haga audiencia, ¿cierto? Y el hermano de mi abuela, un tío abuelo mío. Y lo veo el tipo, puro intelectual ahí, flaquito, despeinado de todo. Y entonces le digo, tío... Y la conversación duró 5 minutos porque, tío, no sé qué estudiar, ¿cierto? Después de la pequeña introducción. Si derecho o economía.
Me dice, estudia Derecho que con eso puede manejar un gallinero, ¿cierto? Eso le sirve para cualquier cosa. Y así, sabio, mi tío, me inspira, lo evoco en este momento, porque Derecho sirve para todo. Le digo, tío, pero es que hay muchos abogados. Me dice, sí, claro, la mayoría mediocres, porque hay muy pocos, muy buenos abogados. ¿Usted de cuál va a ser? ¿De los mediocres o de los muy buenos? Tío, de los muy buenos. Ah, bueno, entonces no hable más pendejadas y váyase. Y me ha tocado precisamente cuando estaba buscando la propiedad de inversión, hablar con esos realtors y nos fueron lo mejor para Bueno, poder invertir con ellos. entonces, dime una cosa, ¿vas a lograr ganarte $24,000 al año? Sí. ¿Vas a ser la mejor agente de bienes raíces? Y puede ser que no seas la que más vendes, porque no es tu negocio, pero la mejor, la que la gente busca, la que da confianza. Y la gente que sea jodida no la reciba. Y el que no confía en ti, échalo. Empieza a decir, no, pero es que usted me tiene que... No, mire, yo esto es lo que yo hago, educando a la gente, no voy a cobrar nada de tal cosa, pero si a usted no me gusta o yo no le gusto, no más. Solamente vas a trabajar con gente que te ame, porque tú los vas a amar a ellos. ¿De acuerdo? Entendí. Ahora, y también vas a mantener tu límite. Un momentico, yo solamente muestro cuando usted esté listo, o la tarea es que usted vaya y vaya a 5 bancos, pero el tiempo no es de ellos, es tuyo. Tú mantienes el control de tu tiempo. Dice, le voy a dedicar este tiempo a eso, no más, o si no pierdes tu vida. Perfecto. Y lo mismo hasta la comunicación. Yo contesto los mensajes a tal hora. ¿Puedes ser organizada en eso? Sí, no, ahí no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que dice que no, yo no puedo ganar más plata porque mi trabajo no me lo permite y es muy complicado? Que hay opciones y que sí hay que buscarlas nomás, pero de repente uno no se da cuenta y la gente ya sabe para dónde debería ir la cosa y uno tiene que constantemente reafirmar estas opiniones. Y usted, Carlos, ahora me la está reafirmando simplemente porque ya me habían dicho otras personas lo mismo. Todos tenemos ya lo que es necesario para dar el paso que queremos. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, ¿cuál es ese recurso que tú tienes a tu alcance, al alcance de tu mano? Que solamente si tú lo miras con determinación, si tú lo miras enfocándote en lo que tú quieres, no en lo que tú no puedes, vas a cambiar tu vida. ¿Cuáles son esos recursos, cualidades, atributos, potenciales que tú tienes que con pequeñas acciones podrías hacer una diferencia impresionante en tu vida? Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te espero en mi próximo video.